de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien rescata del hoyo tu vida y te Bendiciones, muy buenas tardes tengan todos los que están aquí presentes y también para los que están vía virtual. Estamos transmitiendo vía YouTube. Puedes encontrarnos en la plataforma de YouTube como Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. También nos puedes encontrar en el Facebook como Casa de Oración Lawrenceville, Georgia. Hoy, amados hermanos, estaremos hablando de un rey que desobedeció a Dios. Este rey quería estar más compenetrado con su pueblo que con el Dios Todopoderoso. Estoy hablando del rey Saúl, que quiso actuar en un acto de desobediencia y ese acto le costó su reinado. El título de esta prédica del día de hoy es: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. El tema de la prédica de hoy es cómo acortamos nuestras bendiciones. Nuestro texto base está en 1 Samuel 13:13. Vamos a orar para que el Señor siga teniendo el control de lo que estamos haciendo en esta tarde. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, a ti toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces. Gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado de venir a tu casa de oración y de buscar tu rostro. Te pedimos, Señor, que pase carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. No permita, Padre de la gloria, que seamos solamente oidores, sino hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. 1 Samuel 13:13, cuando lo tengan, por favor, digan amén. Glorioso Dios. Dice 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel para siempre. Miren, en esta tarde, amados hermanos, vamos a ver por qué el rey Saúl pierde su bendición. Vamos al contexto del texto que acabamos de leer en esta tarde. Vamos a leer 1 Samuel 13, del 1
al 14. Dice Primera de Samuel 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice el 2, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y dice el 3, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y dice el 4, amados hermanos, y toda Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Y dice el 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Beteabén. Y dice el 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en el estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y acontece en el 7, diciendo, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Dice el 8, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel, amados hermanos, no venía a Gilgal, y el pueblo se desertaba. Y dice el 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Dice el 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, en símbolo de pregunta, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no venía dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y dice el 13, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reinado sobre Israel
para siempre. Y finaliza el 14 diciendo: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Voy a repetir ese inciso B, esa última parte. Porque por cuanto tú, no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Miren, ya leyendo, amados hermanos, estos textos, vamos a entrar al desarrollo de la prédica de esta tarde. Vamos a comenzar con una pregunta. ¿Por qué Saúl pierde su bendición? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué Saúl pierde su bendición? Miren, amados hermanos, para poder responder esta pregunta, vamos al contexto número 8 del texto del día de hoy. Vamos a 1 Samuel 13 a ver una vez más con claridad por qué Saúl perdió su bendición. Dice el 8: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Miren, Saúl estuvo en Gilgal por muchos meses, pero bajo la presión de la crisis actual, cada día que pasaba le parecía mucho más importante para él, y él sabía que los filisteos estaban reuniéndose en un enorme ejército contra él, y una vez que estuvieran ellos organizados, sería mucho más difícil para Saúl poderlo derrotar. Saúl probablemente tenía que buscar una respuesta rápida para poder ganar esa batalla. Pero viendo lo que aconteció, lo que leímos, él lo que buscó fue un shortcut, como dirían en inglés. Él buscó la forma más corta que él pensaba que podía hacer, porque conforme al plazo que Samuel había dicho, Samuel le dijo a Saúl que lo esperara en Gilgal. ¿Estamos claros? Pero entonces Samuel, cuando llegara, él llevaría a cabo los sacrificios e Israel estaría lista o listo espiritualmente para esa poderosa batalla. Entonces, diciendo de nuevo, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le estaba desertando a Saúl.
Miren, amados hermanos, al verse Saúl en esa condición que el pueblo le estaba desertando, esto le incrementaba a él una ansiedad. Saúl tenía esa ansiedad, primero por la espera de Samuel, que era estresantemente, porque él tenía el tiempo preciso, porque el tiempo estaba en su contra. Y segundo, al mirar esa avalancha de que el pueblo se le estaba desertando, porque ellos pensaban que no se iba a librar la batalla y que el plan no estaba funcionando. Ellos tuvieron su propio pensamiento y por ende desertaron de las filas. Pero miren, podemos imaginar que en los primeros días de la semana Saúl expresó su pensamiento en un discurso motivacional a toda su tropa, diciendo en este discurso: hombres, vamos a entrar en batalla con los filisteos. Pero entonces ellos, amados hermanos, los filisteos, tienen más hombres y tienen más carros, más caballos, mejores espadas y lanzas que nosotros. Así en el discurso le dice Saúl a su batallón. Y siguiendo Saúl hablando, le dice: así que tenemos que confiar en Dios y hacer un ataque rápido antes de que ellos puedan totalmente organizarse. Oigan bien lo que Saúl propone. Tenemos que confiar en Dios y hacer un ataque rápido antes de que ellos puedan totalmente organizarse. Y les dijo, continúa Saúl hablando: Samuel vendrá pronto y nos guiará en el sacrificio ante de Dios. Entonces, amados hermanos, saldremos y azotaremos, dice Saúl, a los filisteos. Sin embargo, no sucedió de esa forma. No sucedió así. Los días avanzaban y Samuel no llegaba. Las tropas estaban perdiendo confianza en Saúl como líder y empezaban a desertar. Saúl sintió que estaba en muchos problemas y efectivamente, amados hermanos, ofreció él mismo el holocausto. Oigan bien, Saúl mismo ofreció el holocausto. Y esto fue claramente un acto pecaminoso para Saúl. Pero miren, vamos a ver unos 5 puntos, más o menos, de cómo podemos nosotros acortar nuestra bendición de Dios. Si tienen lápiz y papel pueden anotar. Dice el primer punto: glorioso Dios, mi alma te alaba, Jehová.
podemos acortar la bendición cuando desobedecemos. Oigan bien, cuando tenemos un acto de desobediencia, podemos acortar la bendición. Pregunta: ¿qué es la desobediencia? ¿Alguien sabe aquí qué es la desobediencia? Glorioso Dios. Miren, la desobediencia es la falta de obediencia. Así de sencillo. Es falta de obediencia. La mayoría de veces, cuando uno está criando a nuestros hijos, ellos tildan a desobedecernos en algunas áreas, y siempre nosotros como padres le damos su merecido, le damos su castigo. Amén. Pero en el caso de Saúl, primero, Saúl claramente desobedeció a Samuel. Y segundo, Saúl, amados hermanos, era un rey, no era un sacerdote. Y solo los sacerdotes pueden ofrecer sacrificios. Oigan bien, solamente los sacerdotes podían ofrecer sacrificios. Entonces, Saúl no tenía por qué haber hecho lo que solo un sacerdote podía hacer. Amén. Así, es triste decirlo, pero hay muchas personas en medio nuestro haciendo lo que corresponde a los sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, glorioso Dios, la historia muestra lo peligroso que es combinar autoridades cívicas y autoridades religiosas. Dios, el Todopoderoso, no permitiría que los reyes de Israel fueran sacerdotes, ni tampoco que los sacerdotes fueran reyes. Amén. Quiero preguntar, ¿ustedes han oído hablar del rey Usías? ¿Ustedes han tenido alguna información o han leído en la Biblia del rey Usías? Miren, en Segunda de Crónicas 26, el rey Usías intentó realizar la labor de un sacerdote y Dios lo castigó. Algunos de ustedes creo que lo recuerdan. Vamos a leerlo para el rama conforme a lo que dice la palabra. Vamos rapidito a 2 de Crónicas 26, donde estaremos leyendo el 18 al 20. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. 2 de Crónicas 26, 18 dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y dice el 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso
se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Ahí el Señor le mandó su castigo. Y dice el 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Entonces, hermano, por miedo, por pánico, por no saber qué más hacer, Saúl hizo algo claramente pecaminoso que al Señor Dios no le agradó. Pero miren, si Saúl estuvo antes entre los profetas, la pregunta que quiero hacerle en este momento es, ¿estaría ahora él entre los sacerdotes? ¿Estaría él entre los sacerdotes? Otra pregunta. ¿Puede haber devoción en la desobediencia? ¿Puede haber devoción en la desobediencia? Otra pregunta más. ¿Qué puede aprovechar el sacrificio para Dios en contra de Dios? Oigan bien, ¿qué puede aprovechar el sacrificio para Dios en contra de Dios? Miren, vamos a continuar con el contexto. Vamos a 1 Samuel 13 a leer del 10 al 12. Aquí, en 1 Samuel 13, 10, Samuel llega y Saúl intenta explicar lo que él había hecho. Vamos a leerlo nuevamente. 1 Samuel 13, 10 dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y dice el 11, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que no vi que tú venías dentro del plazo, señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micma. Y dice el 12, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofrecí holocausto. Pero miren, amados hermanos, y cuando él acaba de ofrecer ese holocausto, llega Samuel. Todo Dios lo tenía en su posición. Todo lo tenía Dios fríamente calculado. Sí, amados hermanos, Saúl decidió ofrecer el sacrificio
Y no pasando más que una hora, llega Samuel. Pero miren, si Saúl hubiera confiado en Dios, y como dicen por ahí, el que espera lo mucho, espera lo poco, y hubiera esperado una hora más, cuán diferente pudiera haber sido las cosas para Samuel. Miren, ¿cuántos de ustedes saben que en los últimos momentos, en esos últimos momentos de espera, son usualmente los más difíciles y nos tientan poderosamente a tomar el asunto en nuestras manos? En pocas palabras, nos desesperamos. ¿Cierto o falso? En ese último momentito ya donde la espera se nos hizo larga, tomamos unas malas decisiones. Y esas malas decisiones por desesperamiento hacen que perdamos todo lo que el Señor tenía preparado para nosotros. ¿Sí o no? Amén. Pero miren esto, amados hermanos. Cuando Saúl salió a recibir a Samuel para saludarle, podemos observar que Saúl, hablando coloquialmente, lo que quiso fue ponerse adelante, como dicen por ahí. Pero ahora Saúl realmente había sobrepasado todos sus límites. Literalmente hablando, amados hermanos, Saúl supuestamente quería bendecir a Samuel, tal vez como un sacerdote bendice al pueblo, pero Saúl realmente se veía él a sí mismo como un sacerdote. Primero, Saúl ofreció un sacrificio y luego Saúl dio bendición. Al querer bendecir Saúl a Samuel, él intentó demostrarle lo espiritual que él era. Él demostró que él tenía una devoción por lo espiritual y lo hizo como un niño. Ustedes se han dado cuenta que cuando los niños hacen algún acto de desobediencia, quieren borrar lo que han hecho con otra acción. Por ejemplo, cuando usted atrapa a un niño comiéndose la galleta de la despensa y luego que usted lo atrapa, le dice a usted, ya sea el padre o la madre, vamos a orar para que el Señor bendiga. Ustedes se han dado cuenta de eso, que quieren borrar lo mal hecho con alguna acción. Asimismo hizo Saúl. Él quiso borrar lo que había hecho, dándole a Samuel
eso que le dio en el momento de haberlo encontrado. Amén. Pero Samuel, amados hermanos, dijo: ¿qué has hecho? Samuel sabía que Saúl había hecho algo malo. Probablemente podría oler en ese momento el sacrificio en el aire. Pero Samuel no buscaba que le diera las razones. Samuel no buscaba que le dieran las excusas. Porque para Samuel no había razón ni había ningún tipo de excusas válidas. Todo lo que Samuel quería era escuchar una confesión y un arrepentimiento. Oigan bien, todo lo que Samuel quería escuchar era una confesión y un arrepentimiento de parte de Saúl. Así, amados hermanos, lamentablemente hay muchos cristianos o cristianas, así como Saúl, que no se arrepienten y solo buscan pretexto o excusa para justificar sus pecados. Pero miren, la respuesta de Saúl es un clásico ejemplo de crear excusas y desconfiar de nuestro Dios el Todopoderoso. Línea tras línea, amados hermanos, Saúl empeoró su pecado con excusas. Y oigan lo que le dijo: vi que el pueblo se me desertaba. Tremenda excusa. Tuve que hacer algo para impresionar al pueblo y ganarme su apoyo. Una vez más. Oigan bien. Pero si Saúl hubiera obedecido y hubiera confiado en Dios, ¿qué hubiera pasado? Dios, amados hermanos, lo hubiera llevado a la victoria contra los filisteos con o sin el pueblo. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Tal vez muchos israelitas hayan admirado a Saúl por haber ofrecido el sacrificio y hubiera dicho: miren a ese hombre, su acción. En ella, él se encarga de que las cosas se realicen. Así le han dicho muchos. Pero de todos modos, amados hermanos, nunca he entendido por qué los sacerdotes eran tan especiales. Saúl podría tener una respuesta positiva en las encuestas del pueblo, pero si Dios no estaba con él, todo se le desmoronaría. Así nos pasas a muchos de nosotros, porque queremos actuar de nuestro propio peculio, de nuestra forma, y si Dios no está con nosotros, todo se nos va a desmoronar, todo se nos va a derrumbar.
porque el que da la victoria es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Saúl debió haberse preocupado más por agradar a Dios en vez de agradar al pueblo. Lamentablemente, comparando a Saúl con muchos que están en medio nuestro, muchos quieren más agradar al hombre, quieren agradar al hermanito, a la hermanita, más que agradar al Dios Todopoderoso. Ellos todo lo hacen para satisfacer a los demás, pero no lo hacen para satisfacer al Dios que liberta. Y en el caso de Saúl, él utilizó el síndrome de Adán. Ustedes lo reconocen, ustedes lo conocen, ese síndrome. Él lo aplicó aquí cuando él dijo, lo voy a parafrasear: tú, hablándole a Samuel, no venías dentro del plazo señalado. Y oiga lo que le dice: ves, Samuel, en realidad fue tu culpa. Vuelvo y reitero, utilizó el síndrome de Adán. Santo papá. Pero miren, amados hermanos, cuando él le dijo, si hubiera venido antes, no hubiera tenido que hacer esto. Amados hermanos, él sigue culpando al otro. Él no quiere tener su responsabilidad de que él cometió lo que Dios no quería que él cometiera. Porque ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho lo que él tenía que hacer a través de Saúl. Pero tuvo miedo y desobedeció. Si Saúl hubiera obedecido y confiado en Dios, Dios se hubiera encargado de Samuel y el tiempo. Dios hubiera puesto todo en su lugar. Incluso, amados hermanos, si Samuel estaba mal, no se justificaba el pecado de Saúl. Pero nosotros, con frecuencia, vuelvo y repito, culpamos a los demás, le echamos la culpa a los demás de las acciones que nosotros, pecaminosamente hablando, hacemos. Fue por tu culpa, fue porque tú dijiste. Pero repitiendo 1 Samuel 13:12, vamos a leerlo otra vez rapidito. 1 Samuel 13:12 dice: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Miren, ese fue el gran argumento de Saúl. En verdad, él sabía que necesitaba la ayuda de Dios contra los filisteos. Y por eso
él tomó por su propio peculio, por su propia inspiración, por decirlo así, y hizo el acto que él hizo por no esperar. Pero tenemos que tener claro que si Saúl hubiera obedecido y confiado en Dios, Jehová de los ejércitos hubiera encargado de esos filisteos que tanto lo tenían amedrentado. ¿Cuántos dicen amén? Saúl pudo haber implorado el favor de Jehová de numerosas maneras. Él pudo haber implorado el favor de Jehová de muchísimas formas. Él pudo haber clamado a Jehová por toda la nación con un corazón humilde. Pero, amados hermanos, en vez de eso, hizo la única cosa que no debía de hacer. En vez de clamar al Todopoderoso, él ofreció holocausto, sacrificio. Por eso vemos, amados hermanos, que hay muchos hermanos y hermanas que hacen cosas que no deben hacer y luego viene el lamento. Y cuando hacen esa acción, siempre hacen como Saúl. Me esforcé, tuve que, son las palabras que utilizan. Me pareció hacer lo correcto, no pude esperar más, tomé mi decisión, etcétera, etcétera, y cometen el pecado como lo hizo Saúl. Aunque Saúl se haya esforzado, él no debió dejarse de dominar por sus emociones. No podía permitir que eso le aconteciera. Él no tenía que pecar, aunque en su interior él sintiera que debía de hacerlo. Amén. Pero miren, la forma entera de la explicación de Saúl deja bien claro que esto no fue un malentendido, pues Saúl no tuvo ningún tipo de pregunta hacia Samuel, como preguntándole, ¿hice algo malo? Saúl en ningún momento de la conversación, cuando Samuel le habla, le hizo esa pregunta a Samuel. Saúl, amados hermanos, él sabía exactamente lo que había hecho y probablemente había pensado en las excusas de antemano, como diríamos en castellano, con premeditación y alevosía. Pero Samuel declara el juicio de Dios sobre la casa de Saúl, porque ese era su cometido. Ya el Señor sabía lo que tenía que hacer y por eso Samuel declara el juicio. Vamos a leerlo. Vamos rapidito a nuestro texto base una vez más. 1 Samuel 13:13. Y también vamos a leer el 14 a continuación. 1 Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl:
locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ese era el momento preciso donde el Señor tenía que confirmar el reino de Israel para Saúl para siempre. Pero, ¿qué aconteció? La desobediencia, el desespero, como usted quiere llamarle, hizo que el Señor no le confirmara su reinado. Pero oiga lo que dice el 14. Mas ahora tu reinado no será duradero. Oigan bien, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Santo papá. Miren, cuando Samuel le dice, locamente has hecho, esta frase, amados hermanos, es más fuerte de lo que nosotros, humanamente hablando, podíamos pensar. Samuel, hermano, no se refería a que Saúl era tonto o poco inteligente. La Biblia misma refleja, hablando de una persona loca, como alguien que carece de moralidad y de espiritualidad. Y al decirle Samuel a Saúl, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, lo ve como una desobediencia total a lo que el Señor le había mandado hacer. Pero a pesar de todas las excusas, de todos los motivos de culpa que él tenía para alguien más, el resultado final fue un resultado que no se podía cambiar. Fue un resultado irrevocable. Samuel lo dejó claro, lo voy a volver a repetir, cuando le dijo, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Ahora, amados hermanos, quiero hacer un paréntesis para que meditemos y pensemos. ¿Cuál fue el mandamiento que el Señor nos dio a cada uno de nosotros? O mejor dicho, ¿cuáles son los mandamientos que el Señor nos ha dejado plasmado a cada uno de nosotros? ¿Estamos haciendo esos mandamientos? Pregunta, simple y llanamente, usted respóndase a usted mismo. Amén. Saúl cometió esa desobediencia de no hacer el mandamiento que Dios le había dado a través de Samuel e hizo todo lo contrario. Por eso le dijo, esta palabra la voy a volver a repetir, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, por culpa de
ese pecado, por culpa de esa desobediencia, el Señor no le afirmó su mandato para siempre. Miren, uno de los privilegios de ser un rey era establecer una dinastía donde los hijos eran herederos del trono, donde los hijos quedaban siendo como los herederos y el padre se moría, no importaba, el hijo era el sucesor. Pero Dios le dijo a Saúl que su descendiente, oigan bien, no reinarían después de él. O sea, ningún descendiente de Saúl, después de él haber desobedecido, iba a seguir el reinado dentro de su familia. Mejor dicho, después que terminara el reinado de Saúl, nadie más iba a ser rey dentro de la familia de Saúl sobre Israel. Por eso se lo confirmó diciendo: mas ahora tu reino no será duradero. Por esas palabras, amados hermanos, podíamos esperar que Saúl fuera impugnado como rey en ese momento y en ese lugar. ¿Sí o no? Podíamos esperar que lo destituyeran, por decirlo así. Pero Saúl reinaría por otros 20 años y quiero que tengan bien claro que lo que hizo Saúl no fue cualquier pecado. Porque hay muchos que dicen: no, yo peco y me arrepiento y el Señor me perdona. Cuando usted desobedece a Dios en el mínimo y en el más pequeño detalle, eso es totalmente suficiente para que tenga su consecuencia. No puede existir, amados hermanos, pecado pequeño, porque todos nosotros sabemos que no hay un Dios pequeño. No hay un Dios, no existe un Dios pequeño contra el cual podemos pecar. Como en los verdaderos juicios, como este juicio o este pecado, mejor dicho, estaba tan lejos, debemos considerar que el juicio de las palabras de Samuel como una invitación al arrepentimiento. Pero miren, en muchas ocasiones, cuando Dios el Todopoderoso anuncia juicio, Él tiende, por decirlo de esta palabra, a ablandarse si en realidad su pueblo lo hace un arrepentimiento de corazón. ¿Sí o no? Aunque Dios amenazó a Saúl con la pérdida de su reino por este pecado, aún así no es improbable que hubiera una condición implícita, como es usual en este tipo de casos. Al decir la palabra en el inciso B, Jehová
se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual, amados hermanos, dice la Escritura, ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Miren esto. Aunque Dios rechazó a Saúl, Él no rechazó al pueblo de Israel. Entonces, debido a que Dios amaba a Israel, Él levantaría a un nuevo rey, a un varón que fuera conforme a su corazón. Amén. Saúl, amados hermanos, era un hombre conforme al corazón de Israel, no conforme al corazón de Dios. Y aquí, amados hermanos, hay una gran diferencia, porque lo que a él le interesaba era solamente mantener su imagen con el pueblo y el prestigio que estas cosas le podían dar. Él buscaba el favor del hombre y no el favor de Dios. Pero miren, ahora Dios le daría a Israel un hombre conforme a su corazón y levantaría a ese hombre para ser el próximo rey. Amén. Sería fácil decir, amados hermanos, que el reino de Saúl fue arrebatado porque éste cometió pecado. Y en cierto sentido, esto era verdad. Pero era más que eso, amados hermanos. Sin embargo, vamos a hacer una pequeña comparación. David también pecó, pero Dios nunca le arrebató el reino, ni a él, ni a sus descendientes. El problema era más grande que el incidente del pecado. El problema, amados hermanos, era ser un hombre conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Un varón conforme al corazón. ¿Usted se ha preguntado qué significa esto? Ser un varón conforme a su corazón. Miren, podemos descubrir esto viendo a la persona que no era un varón conforme a su corazón en el caso del rey Saúl. Amén. Y comparándolo con el hombre que sí era en verdad un varón conforme a su corazón, como lo fue David. Si observamos, amados hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios honra a Jehová, ¿sí o no? Pero Saúl estaba más interesado en su propia voluntad que en la de Dios Todopoderoso. Efectivamente, Saúl estaba haciendo todo lo contrario de David, pues David sabía que la voluntad de Dios era lo más importante para él. Incluso, amados hermanos, cuando David no hizo la voluntad de Dios en un momento determinado, él sabía que la voluntad de Dios era más
importante que todo en su vida. Pero miren esto. Nosotros estamos claros que todo pecado es rechazado por Dios. ¿Sí o no? Si comparamos la acción de David y la acción de Saúl, vemos que David pecó más por ser débil. Oigan bien. Y Saúl pecó más por rechazar la voluntad de Dios indicada hacia él. Por eso, amados hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios siempre corona a Dios como rey. Pero para Saúl era el rey de este tipo de personas que lo que él dice, eso es. Yo soy el macho men y aquí truenan los chicharrones. Oigan bien, para Saúl era el rey. Y lo que él decía, eso era. Entonces, amados hermanos, para Jehová, Dios era el rey. Para David, el rey también era Dios. ¿Qué cosa, no? Para Samuel era el rey, y para David, Dios era su rey. Pero miren, tanto David como Saúl sabían que el sacrificio antes de la batalla era algo importante, pero David creía que era importante porque agradaba y honraba a Dios. Saúl pensaba que era importante porque podía ayudarlo a ganar la batalla. Qué gran diferencia. Uno porque sabía que era importante para Dios y el otro porque quería beneficio de anotarse esa batalla, de haberla ganado a su favor. Saúl pensó que Dios lo ayudaría a alcanzar sus objetivos, pero David pensó que Dios era el objetivo. ¿Cuántos dicen amén? David pensó todo lo contrario que Saúl pensó. Finalmente, amados hermanos, miren, un hombre conforme al corazón de Dios tiene un corazón noble y un corazón arrepentido. Cuando Saúl fue confrontado con su pecado, lo único que ofreció fue excusas y excusas. No dio un arrepentimiento de lo que había hecho. Sin embargo, amados hermanos, cuando David fue confrontado con su pecado, él lo confesó y se arrepintió. Vamos a 2 de Samuel 12:13. Vamos a leerlo. Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Dice el 13, 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Oigan todo lo que hace el arrepentimiento. Glorioso Dios. También, amados hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios ama a su prójimo, ama a la otra persona. Saúl
guardó en su corazón cada día más y cada vez más amargura contra las personas y se encerró más y más en sí mismo. Pero David amó a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando David, amados hermanos, estaba decaído, él seguía amando y sirviendo a aquellos que estaban más descaídos que David. En todo tiempo buscaba la presencia del Todopoderoso. Primera de Samuel 22, del 1 al 2, dice: luego David de allí huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y dice el 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Volviendo atrás, amados hermanos, cuando dice Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, Dios estaba buscando a este tipo de hombre y Dios lo encontró en un lugar inesperado. De hecho, en ese momento ni siquiera era un hombre y Dios aún estaba buscando un hombre y estaba buscando mujer conforme a su corazón. Por eso, si David tuvo alguno de nuestros pecados, o si David cometió, parafraseando, algunos pecados que nosotros también hemos cometido o podemos cometer, entonces nosotros también podemos tener su corazón siempre y cuando nos arrepentimos del mismo. Podemos amar y seguir a Dios con el enfoque y la pasión a sí mismo como la tuvo David. Amén. Los dejo con el texto base de hoy, 1 de Samuel 13:13, donde dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Es duro, amados hermanos, perder el reinado. Ya cuando casi se va a ser confirmado para siempre. Nosotros debemos entender que si no obedecemos, vamos a acortar nuestras bendiciones. Para finalizar, vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien y que podamos atesorar esta palabra en el día de hoy, en la tarde de hoy, en nuestro corazón. Amantísimo Dios y Padre de la gloria, te damos la gloria y la honra a ti porque tú te la mereces. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayude a ser hacedores de ella, atesorándola en nuestro corazón, atándonosla a nuestro cuello. Ayúdanos, Señor, a hacer solamente tu voluntad, a obedecerte en todo momento, y que si en algún momento hemos fallado, te pedimos perdón. Nos humillamos delante de tu presencia
para que tú nos puedas perdonar. Agradecidos estamos contigo porque sabemos que tú eres Dios, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Llévanos con bien a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes en nuestros hogares, y los que están en sus hogares, dale la paz que ellos necesitan. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Bendiciones. Vengo ante ti, levantando mi corazón. Vengo ante ti, levantando mi corazón. Behind every single Señor, vengo ante ti, levantando mi corazón, buscando tu trono de gracia. Oh Cristo, enciéndeme con tu fuego consumidor. Por tu Espíritu Santo, dile otra vez, Señor. Señor, vengo ante ti, levantando mi corazón, buscando tu trono.
Señor, vengo ante ti, levantando mi corazón, buscando tu trono de gracia. Oh Cristo, enciéndeme con tu fuego consumidor. Cámbiame por tu Espíritu Santo. Señor, vengo ante ti. Señor, vengo ante ti, levantando mi corazón, buscando tu trono de gracia. Mi Señor, oh Cristo, enciéndeme con tu fuego consumidor. Cámbiame por tu Espíritu Santo. Levanta tu voz y tus manos, dile: oh Dios, escucha el clamor de mi ser. Solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y a levantar mis manos. Envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte a ti, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y a levantar mis manos a ti. Envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y a levantar mis manos. Envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, solamente quiero amarte, solamente adorarte a ti, solamente quiero descansar a tus pies y a levantar mis manos. Envía tu fuego sobre mí, enciende en mí el fuego, Dios. Otra vez, otra vez, enciende,